Bienvenidos a Líderes del Mundo Hispano. El día de hoy les traemos las entrevistas en exclusiva que tuvimos en el evento de la CPAC México 2024 con el equipo de The Epoch Times en español. Mi nombre es Jennifer García y les voy a traer entrevistas con Mercedes Schlapp, con el doctor Robert Malone, con Jaime Flores, Pablo Muñoz Iturrieta, María Fernanda Cabal, Agustín Laje, Joseph Humire y con Miklos Lucas. Así que quédese con nosotros y acompáñenos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Mercy Schlapp en la Conferencia de Acción Política Conservadora de México. Mercy, bienvenida a The Epoch Times. Es un placer estar con ustedes. Mercy, estamos cerca de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Podrías decirnos cuáles son las preocupaciones de la comunidad latina? Bueno, para la comunidad latina estamos viendo que la economía está impactando los precios altos de viviendas, de alimentos, electricidad. Es un momento que se sienten estresados por su situación financiera. Y eso se ha producido por la política de Harris, de Biden-Harris, que ha impactado tanto a las familias y a los empleos. Y entonces de ahí, claro, también el problema de inmigración es algo que también está impactando. Claro, queremos ver inmigración legal en los Estados Unidos, tener esa cooperación con México y con los otros países para asegurar que los narcotraficantes ni los que están haciendo la trata de personas, que ellos sean los que están dominando la frontera. Están entrando, por ejemplo, criminales de Venezuela a los Estados Unidos, que está impactando a las comunidades latinas. Hemos visto también que varios han matado a niñas inocentes latinas, a madres, y esto por algunos de estos ilegales que son criminales y que no deben de estar en los Estados Unidos. Mercy, ¿podrías también explicarnos un poquito más sobre cómo los republicanos pueden llegar a los hispanos? Recientemente en el DNC lanzaron lo que llaman la primera campaña bilingüe en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo ustedes pueden realmente atraer el voto latino? Bueno, por ejemplo, en CPAC hemos lanzado CPAC Unidos. Nosotros cuando hicimos CPAC el año pasado y vino Milei y estuvo el presidente Milei, estuvo el presidente Bukele, yo me quedé tan impresionada que vinieron tantos, por ejemplo, salvadoreños que nunca han ni estado involucrados en la política, pero cuando estuvo el presidente Bukele, ellos querían estar presentes ahí porque respetan mucho al presidente Bukele. Y entonces nosotros entendimos que CPAC sirve como una familia para la comunidad latina, que a lo mejor no quieren ser republicanos ni quieren ser demócratas, pero saben que nosotros representamos los valores de familia. También protegemos las libertades y más que nada y somos pro vida, y con eso también estamos funcionando en CPAC para poder amplificar el mensaje de oportunidad, de prosperidad, de poder proteger a nuestros niños. Estamos viendo que los demócratas son radicales cuando es sobre la ideología género, algo que está impactando a familias que dicen, bueno, espérate, mi niño fue a la escuela y está regresando y ahora está diciendo que es una niña. Entonces, claro, eso ha sido algo, yo creo que está impactando a la comunidad latina, y ellos quieren asegurar que pueden criar a sus hijos, que no tienen que preocuparse de estas políticas woke, de estas políticas extremistas. Y yo creo que es algo que podemos en este momento, por CPAC, porque estamos visitando a los países, estamos conociendo a los líderes, estamos uniendo el movimiento conservador. Yo creo que estamos ganando los corazones de los latinos que están en los Estados Unidos. Y también me gustaría saber cómo te sientes de estar aquí en México. Bueno, yo adoro México. Yo cada vez que vengo a México siento que estoy en familia. Vamos a ir a la Basílica para ver a la Virgen de la Guadalupe, que para nosotros es muy importante, para mi familia y para CPAC. Y más que nada, es que los mexicanos son tan alegres, son personas que adoran a su patria y que saben que hay que trabajar juntos, los Estados Unidos, México, América Latina, porque cuando América Latina es próspero,
y está fuerte, también los Estados Unidos está fuerte. Yo sé que el presidente Trump y, por ejemplo, el embajador Rick Grenell, que va a ser uno de los funcionarios, yo creo, más importantes de la administración de Trump, estamos enfocados en tener estos relaciones con Latinoamérica, América Latina, algo que Kamala Harris no ha hecho. Ella ha abandonado a esta región de América Latina. Ella no le interesa ayudar a los mexicanos, no le interesa. Y para nosotros va a ser algo que va a ser una prioridad para nosotros. Nos gustaría que le dieras un mensaje a nuestra audiencia que te está viendo en vivo. Claro que sí. Bueno, gracias por yo creo que más que nada apoyar a CPAC. Nosotros estamos comprometidos a crear una comunidad donde los que adoran a su patria, que quieren proteger a sus familias, quieren poder hasta rezar por lo que es la paz del mundo, rezar para lo que es apoyar los principios y valores de familia y de Dios y de patria. Yo creo que eso es algo que nos une. Los conservadores siempre quieren decir que nosotros dividimos. No, nosotros somos de amor porque amamos a nuestra patria, amamos a Dios y también a nuestras familias. Y no queremos que el gobierno controle ni le haga decisiones para nosotros. Y es algo que es nuestro derecho que Dios nos ha dado. Y yo sé que los que están apoyando a Epoch Times es muy importante que puedan seguir amplificando este mensaje y no dejar que los socialistas ni los comunistas traten de que nosotros no tengamos una voz en este momento tan importante en nuestro mundo. Gracias, Mercy, por hablar con The Epoch Times. Es un placer. Claro que sí. Estamos aquí en la CPAC México con el doctor Robert Malone y vamos a conversar con él sobre el papel que tiene la fe en su vida. Doctor Robert, how do you consider your faith plays a role in your life and in your job? My faith helps ensure that I stay focused on ethics. It helps inform my relationship with everyone around me, with nature, with the animals that I care for, with the earth. My faith teaches me that I am only a steward with a passing responsibility for my fellow man and for the world around us. And it also teaches me that there is a morality. There is a right and a wrong way, that lying is wrong, that manipulating humans is wrong, that causing harm and pain is wrong, and that if I am to be a good human, if I am to be a faithful follower, believing in the greater good, that I need to constantly remind myself to not be controlled by ego or by my own personal gain, but to focus on doing good in general, and that if I do so, that will come back to me in a myriad of unexpected ways. Thank you. It's very profound. I would like to know how Robert Malone faced the criticism because of his job and his research. Early on, these criticisms were very painful. And fortunately, I have a wife and a partner that I have had as a partner since I was in high school, since literally I was a child. We have a very strong marriage and a very strong relationship, and we support each other. And I have many friends and supporters from all over the world. So as time goes by, I have become kind of used to some of the ugly things that corporate media does. And I've become used to and understand many of these tricks and technologies that we call psychological warfare. And I try very hard
to remember that I have so many people that support me and love me and wish the best for me, pray for me daily. And it's those supporters that allow me to continue going, and my wife, and kind of not pay attention to the people that want to spread hate and division. There's always people that are unhappy. There's always people that are jealous. There's always people that wish to spread hate. We just have to disregard them. They're not the majority of people. Most people don't do that. Most people don't even have the time to do that. It's very easy to pay attention to those small numbers of people that are so angry and hateful, and they just want to lash out at everybody. And so that's what I do, is I try to keep perspective and remember that these people are unhappy and very troubled, and to forgive them to the best of my ability, but most importantly, just not pay attention to them. Thank you, Doctor. I want to know, how do you feel here in CPAC talking with Mexican audience? Oh, I love Mexico. I grew up in California, in Santa Barbara. I've always felt comfortable in Mexico. The people are beautiful. They're very warm. I've traveled to Mexico City many times, and I'm stunned by how beautiful it is, how vibrant it is, the just dynamic of downtown and walking in the park. And I'm always shocked by the difference between Mexico City and Los Angeles. Los Angeles has become hell, and it's dirty and full of homeless people. And Mexico City, in contrast, is beautiful, vibrant, and always a pleasure to visit. So we are transmitting the interview. So could you like to send a message to our Hispanic audience in United States? In the United States, these are very difficult times, and the Latino population in the United States faces many challenges, particularly with the unregulated immigration, because now we have multiple groups. We have people that are coming across that have not taken the time to follow the rules, to assimilate into the population, to build their community. They've just come in, and I can understand those that come in because they seek a better world and a better life. But the people that have been living in America for, in many cases, generations, particularly in California and the West, they're being harmed by this. Those people are being harmed in so many ways. They're having their jobs taken. They're having their communities disrupted and disrespected. This is damaging the general reputation of the Latino community. These people that are coming across the border that are not doing so in good faith. And I think that the Latino Hispanic community in the United States has common cause with many, including the conservative community, because the Latino community in the United States historically has been very family focused, very much grounded in faith and community and church. And these are fundamental principles that resonate throughout the conservative community also. We all have common cause. We don't wish to be overrun. We wish to have our homes. We wish to have safety. We wish to have education for our children. We wish to have a stable world that we can advance in. And I think we need to focus on finding community and common cause and protecting our way of life as we go forward.
Thank you, Robert Malone, to talk with Epoch Times Spanish edition. It was a pleasure. Thank you for the time and for your interest. Bienvenido a The Epoch Times. Es un gusto conversar con usted el día de hoy. El placer es todo mío. Muchas gracias por esta oportunidad. Jaime, estamos en un periodo electoral, se acercan las elecciones el próximo mes de noviembre. ¿Cuáles son los asuntos que más le preocupan a los hispanos en este momento? Es interesante porque en esta elección, a diferencia de otras donde para los hispanos había unos asuntos, para los anglos había otros, para los afroamericanos había otros, en esta elección, a diferencia de las anteriores, los asuntos son los mismos para todos. Porque es que el galón de leche ha subido 20% para los hispanos, para los japoneses, para los coreanos, para los negros, para los blancos, para los graduados de universidad, para todo el mundo. Las cosas están 20% más caras. La gasolina está $1 por encima de lo que estaba en promedio cuando el presidente era Donald Trump. En fin, los problemas son los mismos y básicamente son la economía, la crisis fronteriza y el tema de la delincuencia que ha venido avanzando por todo el país. El expresidente recientemente dijo en Arizona que los hispanos son los más afectados por la inmigración. ¿Podría explicarle a nuestra audiencia qué se debe? Se debe al hecho de que un porcentaje muy significativo, hablan de inclusive del 80% de los inmigrantes que están cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos no hablan español. Vienen de otros continentes, no son gente que viene de nuestros países latinoamericanos, de Centroamérica o de Sudamérica, son gente que viene de Asia, del Medio Oriente, de algunos países africanos, y son gente que no sabemos exactamente de dónde vienen, qué tipo de antecedentes criminales tienen, y mucho menos qué propósitos los traen a los Estados Unidos. Vienen por nuestros empleos, vienen por los empleos de los hispanos, vienen por los cupos en las escuelas de los hispanos, vienen por la vivienda de los hispanos, vienen por las camas en los hospitales de los hispanos. Todo esto que nos ha tardado 4 o 5 décadas conquistar para nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos, podríamos perderlo en manos de todas estas personas que vienen detrás de nuestras cosas. Y en la TNC, que acaba de pasar hace unos días, anunciaron el lanzamiento de la primera campaña nacional bilingüe. Ellos dicen que es la primera en la historia de Estados Unidos. Y quisiéramos saber si del lado de la campaña de Trump hay algo para atraer, alguna estrategia para atraer a los latinos. Nosotros tenemos la mejor estrategia del mundo, que es decirle a la gente la verdad. Y además tenemos el mejor mensajero del mundo, que es el señor Donald Trump. Nuestros hispanos entienden su mensaje en español y en inglés, en cualquier idioma. Nuestros hispanos saben perfectamente que estaban muchísimo mejor hace 4 años de lo que están ahora durante la administración de Harris y Biden. Nuestros hispanos saben que el desastre de Biden y de Harris pues, ha sido de enormes proporciones y los ha afectado a todos ellos. Nosotros no necesitamos abrir oficinas, ni necesitamos hacer campañas, ni necesitamos hacer nada de esto. Simplemente estamos divulgando la verdad y la gente está entendiendo esa verdad. Por eso nuestras cifras van en ascenso. Hemos tenido, y era de esperarse, un leve descenso con el tema de que la señora Harris fue coronada como candidata del Partido Demócrata, además, sin haber obtenido un solo voto. Escúcheme bien, no tuvo un solo voto en las elecciones primarias y aún así le eligieron la candidata de su partido en esta convención de Chicago que tuvo mucha más pena que gloria, en la que no se mencionó una sola política, una sola propuesta, no se habló ni de inflación, ni de altos precios, ni de frontera, ni de inmigración, ni de nada, solo se habló de Trump, 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 como si la gente no se hubiera ya dado cuenta de que todo lo que vienen haciendo los demócratas, inclusive haciendo un mal uso del aparato judicial americano contra el presidente Trump, y lo único que han logrado es fortalecerlo. De manera que nosotros tenemos nuestro mensaje muy claro, es ese mensaje de volver a ser grandes a los Estados Unidos, y eso en cualquier idioma lo entienden todos nuestros votantes, independientemente del origen étnico que tengan. Y bueno, la noticia del día fue que Robert Kennedy Jr. anunció su apoyo a Trump. ¿Cómo esto podría impactar en la campaña, en los latinos? ¿Cómo ve esta situación? A ver, Robert Kennedy representa el Partido Demócrata de su tío y de su padre, y el Partido Demócrata que por muchos años pues era un adversario nuestro, pero un adversario de alta calidad. El Partido Demócrata de hoy no tiene nada que ver con ese Partido Demócrata. Hay muchísimos demócratas muy inconformes con el giro a la izquierda que ha venido tomando su partido, particularmente entre los hispanos, porque es que el tema de la izquierda, los hispanos lo conocemos muy bien. Ya esa película la vimos y no queremos que nos la repitan, ni mucho menos aquí en los Estados Unidos. De manera que yo estoy plenamente convencido de que lo de Robert Kennedy no va a ser solamente un fenómeno de números en materia de encuestas, va a ser un fenómeno de atracción muy significativa de votantes demócratas inconformes y también de muchísimos votantes independientes que todavía no habían decidido por qué lado de la balanza acomodarse.
¿Y cree que esto logre cambiar los estados pendulares al rojo? Definitivamente sí. Primero ya estamos viendo que los números que alcanzaron a caer un poquito con la coronación de Kamala Harris y la convención demócrata ya han vuelto las aguas a tomar su cauce y estamos viendo números muy favorables en varios de esos estados. Ahora con Robert Kennedy yo estoy plenamente convencido de que eso va a ser muchísimo más significativo y vamos finalmente a salir de los márgenes de error. Y bueno, usted sabe que recientemente el presidente Biden dio un paso atrás dándole la puerta a... Exactamente, pero ¿cómo ve este cambio de la estrategia? Si ustedes realmente, ¿cómo les afectará o cómo ven esta acción que hizo el Partido Demócrata? ¿Cómo han tenido esta reacción en su campaña? A ver, primero, vamos a dejar las cosas muy claras. El presidente Biden no renunció, al presidente Biden lo defenestraron, al presidente Biden le restaron todo su apoyo, lo sacaron y lo sacó su propia gente. Barack Obama y todo este grupo de personas en el Partido Demócrata sacaron a su candidato. Nosotros veníamos diciendo desde hace tiempo que el presidente Biden no estaba en pleno uso de sus facultades mentales y nos insultaban, nos calumniaban, nos decían de todo por estar diciendo eso. Se dio el debate contra el presidente Trump y el resultado, al día siguiente todo el mundo se dio cuenta de que efectivamente Biden no estaba en condiciones de aspirar por 4 años más a la presidencia. Y ahí empezaron los demócratas ellos mismos a hacer su campaña para retirarlo a él de la candidatura y para coronar a Kamala Harris. De manera que pues desde el punto de vista democrático, ellos que tanto defienden el hecho de que nosotros los republicanos somos una amenaza contra la democracia, dieron con esta coronación de Kamala Harris una prueba clarísima de que para ellos la democracia no es lo importante, para ellos lo importante es el poder. ¿Se hará más reñida esta campaña presidencial en las últimas semanas que quedan? Yo me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí, porque bueno, nosotros estamos en una desigualdad muy grande, porque ellos controlan la narrativa en los grandes medios de comunicación. Pero una vez más, nosotros tenemos la razón, nosotros estamos del lado de los hechos, la gente no es tonta, la gente no se deja engañar tan fácilmente, y nosotros estamos plenamente convencidos de que cuando nosotros hacemos esa pregunta, lo que yo llamo la pregunta del millón, ¿cómo estaba usted mejor? ¿Antes con Trump o ahora con Biden? Pues la gente responde a favor nuestro. ¿Le gustaría agregar algo más? Solamente insistir en mi agradecimiento. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, ¿podría mandarle un mensaje a nuestros lectores hispanos? Hombre, a la gente que está con The Epoch Times en inglés, en español, en cualquier idioma, muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra información. Nos alegra muchísimo poder contar con un medio independiente que pues divulga la información tal y como es, sin ningún tipo de sesgo. Muchas gracias, Jaime Flores, por hablar con The Epoch Times. Un placer para mí. Felicidades para todos. La situación geopolítica en Estados Unidos, política, está muy candente y el tema de ayer fue el respaldo de Robert F. Kennedy Jr. a Donald Trump. ¿Cree que esto cambie el escenario en las elecciones del próximo mes de noviembre? Mira, lo que vimos ayer fue una cosa admirable. Yo en Twitter ya lo había adelantado el día miércoles, que se iba a bajar de las elecciones y que iba a darle su apoyo a Trump. Obviamente que la plataforma política de Kennedy arrastraba un número gigantesco de millones de personas con las cuales se sentían representadas, porque si vemos la plataforma de Kennedy, él estaba muy preocupado con la mafia de las farmacéuticas, que están condenando a muchas personas a vivir con enfermedades crónicas sin encontrar solución porque ganan más dinero con los remedios, el problema de las guerras, especialmente la situación que se está dando en Ucrania, el problema del globalismo, y toda una otra serie del problema de las grandes corporaciones que trabajan en colusión con el gobierno. Esos eran los puntos centrales de su plataforma política. Él ya se había dado cuenta hacía tiempo de que coincidía casi al 100% con Trump y que no tenía sentido desangrarse mutuamente a cambio de votos cuando tenemos el peligro de una Kamala Harris, que sería un desastre, que ya es un desastre. Una Kamala Harris que en este momento dice voy a solucionar los problemas de este gobierno cuando es ella misma el gobierno. Es una cuestión totalmente ilógica. Entonces, el hecho de que Kennedy haya tenido la grandeza de decir me voy a poner de lado y voy a apoyar a Trump y voy a formar parte de su gabinete es algo realmente maravilloso y sería algo muy bueno para el mundo. Nosotros necesitamos que Trump gane las elecciones porque lo que está ocurriendo en Israel, lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en tantas otras partes del mundo tiene que terminar realmente. Y todo esto no termina porque hay un negocio de la guerra gigantesco que la gente debe entender. Que Israel trabaja en colusión con las grandes corporaciones armamentistas, que se llenan de dinero. Que Ucrania está siendo un lugar de lavado de dinero y también de gastos gigantescos y de robo
por medio de las corporaciones armamentistas, que incluso muchos de esos armamentos que van a Ucrania terminan aquí en México con el narcotráfico. Qué sorpresa, ¿no? Entonces, tenemos que acabar con eso porque eso nos está afectando a todos. Nos está afectando en el precio del combustible, en el precio de la comida, en el precio de los fertilizantes, está afectando el orden mundial y de manera especial está poniendo un peligro muy grande y un riesgo muy grande con un desastre nuclear, que ningún medio de los hegemónicos está hablando de eso, salvo ustedes. Son muy pocos los que están diciendo, mira, acá estamos ante un riesgo nuclear muy grave realmente, que no se puede enfrentar a Rusia porque sí, cuando ellos tienen una capacidad nuclear mucho más grande que el resto. Kennedy ha dicho que su nombre va a aparecer en las boletas en algunos estados y que en los estados clave apoyaría a Trump. ¿Cree que en estos estados clave como Arizona haya un cambio de los demócratas de azul a rojo? Mire, yo creo que sí. Lo que pasa es que tenemos que ser honestos. El Partido Demócrata no tiene problemas en recurrir al fraude, al engaño, a la mentira. Estamos luchando ante una maquinaria que no tiene problema en hacerse uso de la inmoralidad y la ilegalidad para llegar a cumplir sus propósitos. Pero yo creo que el desastre del gobierno actual es tal que a pesar de que Kamala Harris tiene el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación, de las grandes plataformas tecnológicas, de todo el establishment, de las grandes corporaciones, de los bancos, de la industria armamentista, el pueblo no se come el cuento, como decimos. El pueblo no ve a una Kamala Harris como alguien que realmente representa sus necesidades y sus deseos. Yo creo que es inevitable que Trump gane, es inevitable, pero nos vamos a enfrentar ante la maquinaria del fraude, que curiosamente, como ustedes saben, no se puede hablar hoy de fraude, no se puede hablar de que no se puede cuestionar algo que es totalmente cuestionable, pero ese es el gran problema. No hay que bajar los brazos. Trump no tiene asegurada la presidencia, pero el sentido común nos diría que tendría que ganar sin problemas en noviembre. Y pasando de tema, nos encontramos con Argentina. El presidente Milei ganó las elecciones, pero ahora, ¿cuáles son los retos para los conservadores argentinos en este momento bajo la presidencia de Milei? Bueno, a ver, en primer lugar, yo soy argentino, pero no vivo en Argentina, entonces yo lo que voy a opinar es desde afuera. Milei no es un gobierno conservador. Ciertamente. Ahora, ¿ha incorporado a los conservadores dentro de su plataforma? Ciertamente que sí, especialmente en la persona de Victoria Villarruel. Pero él realmente se está encontrando ante muchos retos. El reto principal es que le han dejado un país hecho un desastre después de 14 años de gobiernos socialdemócratas, de gobiernos que han irrumpido con programas totalmente ideológicos en la educación sexual, en el aborto, en la ideología de género, en el relato de los derechos humanos y la protección y especialmente el blanqueamiento de los grupos terroristas que ocurrieron en Argentina. Hay un problema muy grande, realmente estamos ante generaciones que han sido adoctrinadas por todo este discurso. Entonces, yo creo que él se encuentra muy solo ante todo esto porque no tiene el apoyo del Congreso, no tiene mayoría en los diputados, es una fuerza política minoritaria que terminó ganando las elecciones porque terminaron básicamente su discurso, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Ganaron masivamente las elecciones porque el discurso era lo que mejor representaba las necesidades de lo que entendía la gente. No significa que esté todo ganado, porque la otra parte sacó un porcentaje bastante alto de votos, entonces significa que todavía hay un sector de la población argentina todavía muy ideologizado, muy comprometido con todas estas ideologías y especialmente con la falsa historia que han creado, pero que esperemos y veremos que llegue a pasar realmente en los próximos meses. En este momento Milei está en una crisis política interna con su propio vicepresidente. En este momento está en una crisis política con otras fuerzas políticas y está también en una crisis política por una ley que acaba de vetar, una ley que saca el Congreso contra él para tratar de hacer un desajuste del presupuesto nacional que iba a básicamente desajustar todo ese plan económico que tiene y terminó vetando esa ley, lo cual obviamente eso le ha ganado la enemistad de todo el arco político de la Argentina. Entonces está en una situación muy frágil, pero a su vez con una imagen con mucho impacto a nivel mundial, curiosamente, ¿no? Una cosa es el Milei a nivel mundial, que tiene una imagen muy grande, y otra cosa es el Milei de la Argentina, que está siendo muy atacado y que está en una gran crisis política en este momento.
Y desde tu perspectiva, Pablo, ¿qué debería hacer Milei para afrontar esta crisis política que su gobierno está viviendo? Bueno, mira, es una pregunta, la verdad, muy difícil porque es una situación muy compleja, muy compleja. Yo creo que lo que debería hacer es aguantar, tratar de fortalecer su partido político para las próximas elecciones, para tener más representación en las dos cámaras del Congreso. Y también yo creo que tiene que haber una transformación ideológica dentro de su plataforma para poder aliarse a sectores nacionalistas y conservadores de la Argentina. Porque si dentro de su entorno atacan al nacionalismo y atacan al conservadurismo, lo único que van a lograr es separarse de ellos, quedar solos y de esa manera no tienen manera de poder enfrentarse a las otras fuerzas políticas reinantes. Yo creo que se tiene que dar una verdadera coalición, pero para eso tienen que realmente dejar de lado muchos egos y muchos presupuestos ideológicos que también a veces lamentablemente hay del lado del liberalismo. Pablo, ¿le gustaría decir algo a nuestra audiencia? Estamos transmitiendo en vivo en nuestros canales de YouTube. Bueno, en primer lugar, darles un saludo enorme a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y también quiero invitarlos a que muchos, si quieren conocer más acerca de mi trabajo, mi pensamiento, el trabajo que estoy haciendo en esta batalla cultural, invitarlos a mis redes, invitarlos a mi canal de YouTube, donde me van a encontrar como Pablo Muñoz Iturrieta en todas las redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la entrevista. Es un honor que hablaras con Epoch Times. Muchas gracias y para mí también es un honor. Gracias. Senadora, recientemente el presidente Petro está impulsando una asamblea constituyente. ¿Qué opinión tiene al respecto de ello? Pues que es otra de las barrabasadas de Petro, que es un mentiroso. Dijo que no iba a hacer ningún cambio de la Constitución como este, que es un cambio extremo. Y ahora dice que sí, pero nada de eso va a pasar. El peligro en Colombia es que Petro va a usar a todas sus hordas de expendedores de droga, así como la primera línea terrorista que acabó mi región, Cali, el suroccidente colombiano, para seguramente tratar de atornillarse y no hacer elecciones. Senadora, recientemente María Corina Machado rechazó la mediación del presidente Lula y Gustavo Petro ante la crisis política que se vive en Venezuela. ¿Cuál es su perspectiva de la situación y de la decisión que tomó María Corina? ¿Cómo vas a confiar la libertad de tu país con quienes se ingeniaron el Foro de Sao Paulo? Eso es como si usted está en un tratamiento psicológico y le pide, por favor, al que le hizo daño o que tuvo la maldad para inventarse hacerle daño, que sea quien tenga el remedio. Absurdo. ¿Qué palabras tiene para los venezolanos en este momento de crisis que están viviendo? Tenemos que hacer lo que usualmente hace la izquierda para destruir, nosotros para construir, resistir y tumbar a Maduro. Muchísimas gracias. Gracias. I live in Canada and I want to know a little bit the condition in Colombia and how it is over there. In Colombia, we have a twisted economy thanks to Gustavo Petro. For example, 40% of our exports are oil, petroleum. What he has done is to close all the oil investments, saying that he's going to save the world because of climate change. He's weird as many of these fanatics. So what he has done is to push all the investors out of Colombia. If you don't have foreign investment, you don't have creation of new jobs, first of all. Second, he has spread the idea that he's going to make peace with every criminal in Colombia. The result is that we currently have 800 groups spreading and selling cocaine in every single municipality. We have 800 groups and we have 400 municipalities that are now under the control partially or totally by a criminal group. You have a lot of people killed every day because we have 300,000 hectares of coke crops that are not prosecuted. So this is weird, this is evil, and we could lose our freedom and we could lose our country. I want to talk also about what happened in Venezuela. I want to talk about the election result and your thought on the situation in Venezuela. Venezuela is not a state of a rule of law. It's not a state of law anymore. Venezuela is
always repeat the statement that it's like a pirate cave. Pirates. It's a government ruled by transnational criminality. You find Hezbollah, you find Hamas, you find FARC, you find ELN, all the interests from Iran, from Russia, from China, all together doing their business. Their business is not just trafficking drugs, but it's illegal trafficking of weapons. It's illegal migration. It's everything which is reported as criminal where they handle. They have currently 8 million Venezuelan people outside. Just 3 million of them are in Colombia. So what you see is that Venezuela is a criminal transnational form of government that stole the elections. They thought they could manage the results. They couldn't, thanks God. That's why they have not released. And they use institutions that have been co-opted by the regime. You mentioned the illegal immigration, and also you face, and this is part of the story of Latin America and Central America, to have like the cartel, the drug trafficking, human trafficking, a little bit of everything. But we saw the networks growing at the southern border in America that will also impact Canada. Do you have a message to pass to American or Canadian who are facing mass migration of people who are coming in? Some are criminal, some are doing drug trafficking. There is also like non-accompanied children passing the border. Why, if they are suffering because of illegal migration and they are losing the freedom that they had before because of security in their streets, in their neighbors, why they keep voting for progressists? Why they don't change their minds? It's not with evil ideas that sell you that they're going to promise you the paradise, when the reality is that they're going to turn your country upside down and you will live in hell. You have to vote for people who defend borders. A border is like the door of your house. You don't leave your house open. That's basically what I should say to the citizens of the US and Canada. I want also to talk about, we saw what Nabil Bukele did in El Salvador. What do you think of like the policy of Nabil Bukele, but also Javier Milei, who actually put back Argentina on the economic track? They are different countries. I think, sadly, the only way to reinstate at least a hope for living in Salvador was to be like Bukele. The problem is that he has to be like a dictatorship, maybe for 15 more years. But the people love him. So he can do what he's doing because there's no really a separation of powers in El Salvador. However, if you ask the people in and outside Salvador, they are happy. And if they're happy, you have the government that you want, and they're happy. They're not a government that promise you what they're not going to accomplish. The difference with Javier Milei is that he has an extremely rich country that has been in poverty because of thieves politicians. He, as an expert in economy, applied the formula of libertarian. Free market. Let the people make their inventions. Shorten the state, how do you say, el tamaño? Shortened the size of the institution. Cut taxes. Individuals are able to produce their own income, and you have the results. I think in 3 years, Argentina will be as rich as it was before. And we hope that El Salvador do that too. What I'm afraid of El Salvador is that I'm not sure if they have separation of powers. Maybe in some years they will get back. But today, people are happy with it. My last question is, we see the consequences of socialism and leftist government who create poverty, shortages, and way more.
how come the Western countries are now, most of the young people are now advocating for communism and socialism? How come this phenomenon is growing on the Western country? The Western country is a target. It's a target from the evil countries like Iran, like Russia, like China. The propaganda that they make is very efficient. They convince the young people that are emotionally, how do you say, son emocionalmente fragile, weak, emotionally weak. That's a problem. The young people believe in things that are not real. You see in the media a lot of garbage. They cannot distinguish. That's why the parents are important to guide their children. And finally, a phenomenon described by the former Brazilian philosopher Olavo de Carvalho, collective imbecility. Collective imbecility is one of the favorite weapons from evil to destroy freedom in the Western civilization. How the conservative or the right-wing politicians can actually try to make their way in politics if mainstream media are continuing to diabolize the movement. They demonize. We have to build our own media. Today the platforms are allowed and it's not as expensive as before. We have to do our own media. We have to multiplicate. We have to expand it. We have to amplify the truth. We have to do that to control the evil from the left that have captured not just the big media, big tech, big corporations, and at the end, it happened in Argentina. I think we will win. Thank you so much. Thank you. Disculpe, senadora, ¿podría darnos una última pregunta, si fuera posible? Me gustaría conocer qué debería hacer María Corina Machado para lograr la transición democrática en Venezuela que Juan Guaidó no logró. Son diferentes. Ella es una auténtica líder. Juan Guaidó no lo veo yo así. Juan Guaidó pertenecía más a esa mood, a esa oposición que era más falsa y que cohabitaba con el régimen que a lo que ha hecho ella. A mí me parece que ella viene de donde viene con una lucha de más de 15, 20 años. La reconocemos en su lucha desde el principio, desde el origen inicial de la tiranía de Chávez. Ya no ha cambiado su discurso. Ella le toca, obviamente, tener alrededor personajes dentro de una sociedad tan degradada como la de Venezuela, pero yo siento que si esa masa crítica del pueblo se genera, como pasó en Rumania, bueno, como pasó en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, que la gente genera su conciencia frente a lo que no quiere y frente al deseo de libertad. Ese son momentos de coyuntura que si se logran no hay forma de echar para atrás. Aspiramos que la fuerza militar y policial de Venezuela la acompañen porque ese sería el éxito. Muchas gracias, senadora. Gracias. CIPAC con Agustín Laje. Es un gusto que platiques el día de hoy con nosotros. No, mucho gusto para mí y gracias por el diálogo. Agustín, Venezuela se encuentra en una crisis política y esto pues ha causado mucha cobertura en todos los medios a nivel internacional. ¿Cómo tú describes la situación que vive ese país? Es una tiranía que abrió las urnas simplemente para desconocer los verdaderos resultados y tratar de darse un baño de legitimidad democrática. Hubo mucha gente que se enojó conmigo porque dije estas mismas palabras antes del domingo de aquellas elecciones hace un mes. Y la gente me decía, pero ¿cómo puede ser que seas tan negativo? Han abierto las urnas, vamos, un poco de esperanza, va a ganar la oposición. Y yo le decía, aún ganando la oposición van a perder porque no le van a reconocer el triunfo. Entendamos de una buena vez que las tiranías solo abren las urnas para desconocer los verdaderos resultados. ¿Y por qué el madurismo o por qué el chavismo no puede dejar el poder? Porque esas personas, al dejar el poder, terminan todas presas.
¿Por qué? Bueno, porque esas personas están coludidas con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la corrupción. Eso se sabe, con delitos de lesa humanidad. Eso se sabe y se va a saber mucho más el día que esa gente pierda el poder. Por lo tanto, esa gente, antes que dejar el poder, muerta. No va a ir a la cárcel esa gente está dispuesta a morir antes que dejar el poder. Por lo tanto, era un poco iluso o muy iluso pensar que el chavismo, si perdían las urnas, iba a entregar el poder. Ahora bien, segunda parte del análisis. Yo creo que la oposición, los líderes de la oposición probablemente sabían, tampoco son tontos, sabían de las altísimas probabilidades de un fraude electoral. Por lo tanto, tomaron sus precauciones, digitalizaron sus actas y le mostraron al mundo que ahí había habido un fraude. Muy bien, hay un fraude, el mundo ya lo reconoce, ya todo el mundo sabe que hay un fraude, ha pasado ya un mes desde aquellas elecciones y todavía no hemos conocido las actas. No hemos conocido las actas que dice tener el chavismo. Las de la oposición ya las hemos visto y gana González Urrutia por escándalo. Bien. ¿Cuál es el tercer punto? ¿Qué sigue entonces frente al fraude de una tiranía que hizo una pantomima democrática? Bueno, lo que sigue es la revuelta popular, la revuelta democrática. Ahora, es una revuelta que no puede ser armada por un motivo objetivo y es que no hay armas en el pueblo venezolano. Ese pueblo fue desarmado en el año 2012, fue desarmado incluso con el visto bueno de la oposición. Cuidado. Entonces no podés mandar a gente a que tire piedras contra gente que tiene tanques militares. ¿Bien? Tiene que ser una sublevación pacífica, pero constante, sistemática y generalizada. ¿Qué significa esto? Constante en el tiempo. Esto dura mucho tiempo, no es que con una revuelta de 1 o 2 días se cayó Maduro. No, estas cosas toman mucho tiempo. ¿Qué significa sistemática? Que tiene que tener algún grado de organización. No puede ser meramente espontánea, tiene que tener un liderazgo que convoque, que movilice, que transmite energías políticas. Algo de eso hay, algo de eso hay. Y en tercer lugar, generalizada. ¿Qué significa? Bueno, que tiene que provenir de todo el territorio venezolano, no únicamente de alguna u otra zona. Si eso ocurre, si hay realmente una sublevación popular, una revuelta popular, eso puede generar el resquebrajamiento de las Fuerzas Armadas. Hoy el chavismo solamente se sostiene del poder de fuego que tiene, del poder de la violencia. Hasta hace algún tiempo se sostenía también de sus mentiras, ya nadie cree en sus mentiras. Todo lo que le ha quedado es la fuerza. En el momento en que quienes tienen las armas generen una fractura interna, ese es el momento en que el chavismo se cae. ¿Cómo se puede generar esa fractura interna? Con un pueblo movilizándose sin descanso, sabiendo que va a ser duro, sabiendo que va a haber sangre, sabiendo que va a ser reprimido, pero va a llegar un momento en que las Fuerzas Armadas van a decir no podemos hacer un genocidio, no podemos matar a tantos hermanos, va a haber una facción que se va a abrir y esa facción se va a oponer a la otra facción y ahora pasa a ser sí un conflicto entre gente armada. Esa para mí es, digamos, la salida que esto podría tener. Yo no veo otra salida. ¿Y ves alguna posibilidad en el liderazgo que ahorita tienen de que ellos puedan lograr fracturar al ejército que tiene Maduro? No creo que el liderazgo vaya a generar esa fractura, no creo que María Corina Machado vaya con su discurso político o con su oratoria a ser la que propicie esa fractura. La única manera de fracturar a las Fuerzas Armadas bolivarianas es demostrando poder popular en las calles, el pueblo, manifestándose, familias, uno y otro día sin descanso. Hubo un fraude en Venezuela en el año 2019, reconocido como fraude por OEA, por los veedores de OEA, y el pueblo estuvo manifestándose más de 20 días y al final las Fuerzas Armadas dijeron no vamos a ir a reprimir a esta gente. Y Evo Morales se quedó sin su sostén armado y tuvo que huir de Bolivia. Eso es lo que se podría hacer en Venezuela, con una diferencia que es que los altos mandos, que son muchos y cada vez más en Venezuela, están todos signados por la corrupción. Los altos mandos están llenos de fango, se han metido hasta el cuello en el fango. Entonces los altos mandos tienen muchos intereses de que el gobierno no caiga porque tienen miedo de caer presos. A lo que hay que apelar en el caso venezolano es a los mandos medios y a los bajos. Ahí puede haber una clave de fractura.
Y ahora quisiera pasar al tema de Estados Unidos. El ex candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. acaba de respaldar a Trump. ¿Ves algún cambio en las próximas semanas o meses respecto al auge de Trump? Bueno, el auge de Trump estuvo en su mejor momento cuando el disparo. Lamentablemente parece que la gente o tiene memoria muy corta o los medios de comunicación del sistema tienen más potencia y más poder del que nosotros creemos, porque ya prácticamente nadie recuerda de que los fanáticos de izquierdas estaban intentando matar al presidente Trump hace apenas algunas semanas. Todo fue tapado por la salida de Biden y el ingreso de Kamala Harris, una candidata que no da entrevistas, que nadie conoce cuáles son sus propuestas políticas, que no quiere debatir contra Trump en la Fox porque dice que ahí no se anima, pero que tiene de su lado a todos los medios de comunicación, o prácticamente todos, tiene de su lado a todo el establishment de Hollywood, al mundo de los famosos y demás, y de los ricos y poderosos de las Big Tech y del Big Pharma. Entonces, Kennedy Jr. estaba visto ya por encuestas que le quitaba más votos a Trump que a Harris. En los estados claves le quitaba más votos a Trump que a Harris. Entonces, al salirse, y no solamente salirse de esos estados, sino al endorsar a Trump en esos estados, es probable que le haya dado un impulso muy importante que veremos reflejado en los días sucesivos en las encuestas que se vayan publicando. Esto es muy reciente, tiene apenas 24 horas desde que estamos dialogando aquí, y yo te diría, a mí me asusta cómo ha avanzado la campaña de Harris, me asusta ver las encuestas porque veo que han remontado mucho. Acá hay dos lecturas, o es una tendencia, y en ese sentido hay un problema para Trump. Si es una tendencia significa que va a continuar ese rumbo de ascenso, o quizás sea una burbuja. ¿Qué pasa con las burbujas? Y crecen hasta un límite en que explotan, revientan. ¿Con qué está especulando mucha gente? Con que esa burbuja explote, reviente en el debate presidencial. Pero yo no cantaría victoria antes de tiempo en el debate presidencial tampoco, porque el Partido Demócrata y sobre todo su candidata Harris tienen un tienen coaching muy aceitado, que le van a usar como a un robot, le van a programar todo lo que tiene que decir. Ya hemos visto en sus discursos, son todos iguales, está todo absolutamente programado hasta la última coma de sus discursos. Entonces yo le temo al coacheo que pueda recibir Kamala Harris. Trump, al contrario, es una persona que no está muy abierta a ser entrenada, asesorada. Trump tiene demasiada confianza en sí mismo y muchas veces también improvisa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro debate, que entiendo que faltan algunos días todavía, pero ahí se puede jugar mucho, mucho. Por lo tanto, resumiendo, Kennedy Jr. le da un impulso probablemente en los estados más cruciales, pero por otro lado tenemos que esperar qué va a pasar en el debate, que puede tener un peso importante para esto. También quisiera pedirte que le mandes unos saludos a nuestra audiencia que te está viendo. Sí, a los amigos de Epoch Times, un gran medio de comunicación que está dando una batalla cultural inmensa desde hace tanto tiempo. Yo los sigo también a ustedes en las redes sociales, así que para mí es un honor estar teniendo este diálogo contigo. Muchas gracias, Agustín, por hablar con The Epoch Times en español. Muchas gracias a ustedes y bueno, a dar la batalla cultural y a apoyar la candidatura de Donald Trump, porque nos estamos jugando todo en eso. No solamente Estados Unidos, los países de América, del continente americano, nos estamos jugando demasiado con lo que va a pasar en noviembre en Estados Unidos, así que a apoyar activamente. Bienvenido, Miklos, a México. Eres bienvenido siempre a esta tierra. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los retos para los conservadores en esta temporada donde los gobiernos de izquierda han ganado pues la mayor parte de los países en nuestro país, han tenido esa capacidad de obtener puestos de poder? ¿Qué retos tienen los conservadores ante esta situación geopolítica? Creo que lo más importante es que los conservadores empiecen a asumir con orgullo y con valentía su identidad política. Mucha gente se reconoce conservadora, se sabe conservadora, pero no se atreve a decirlo públicamente porque tiene miedo al escarnio, a la estigmatización. Y esa estrategia de estigmatizar al conservador ha servido porque ha permitido a nuestros enemigos avanzar sus agendas que son realmente disolventes, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo mencionaba en mi presentación,
que se discuta sobre pedofilia a nivel público ya te demuestra el nivel de degradación al cual hemos llegado. Y eso ha sido posible porque el conservador no ha sabido reaccionar y plantarse en cara frente a estos desafíos. Entonces, asumir nuestra identidad política es un punto. Segundo, la articulación política, en este caso en México, ¿no? El movimiento Viva México creo que es un primer paso de articulación política porque el conservador no tiene representación. Acá en México me parece increíble, siendo un país tan increíblemente conservador, que no tenga un partido conservador abiertamente, porque el PAN es una broma, dejó de ser conservador hace rato. El PAN promueve agendas que son realmente contrarias a la familia, al ser humano, ¿no? Esta afiliación a la agenda arcoíris. Entonces creo que ese es un primer paso, asumir lo que somos y salir a organizarnos políticamente. ¿Hay oportunidad de hacerle frente al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla? Sí, pero por supuesto, por supuesto. Ellos tienen el dinero, las estructuras políticas y las plataformas mediáticas, pero nosotros tenemos los volúmenes, nosotros tenemos a la gente. Independientemente de lo que los medios de prensa quieran proyectar, la inmensa mayoría está en contra de todas estas basuras que se están promoviendo. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, y no solamente los adultos, porque se trata de presentar esta brecha generacional de que los mayores de 40, los viejos lesbianos, como les dicen, no están totalmente desfasados y se oponen al progreso, y que los jóvenes son la generación del cambio, cuando lo que estás viendo es apoyo de jóvenes en rechazo a estas agendas, porque están sufriendo sus consecuencias. Así que sí, creo que hay ahí una posibilidad fuerte, ¿no?, de organizarnos, como te decía, políticamente en plataformas conservadoras. Miklos, ¿cómo podría el movimiento conservador captar a las generaciones más jóvenes que, pues, en algunos casos se sienten más inclinados hacia las ideas de izquierda por la educación pública que reciben en los países principalmente de Latinoamérica? Porque la derecha durante décadas se dedicó a hablar de números, de cifras, de PBI, de porcentaje, ¿no?, laboral, y no desarrolló una narrativa, no desarrolló mitos, leyendas, una historia que pudiese apelar también al sentimiento. La izquierda gana a los jóvenes porque apela a sus emociones, no a sus razones. El conservador debe, y no solamente el conservador en realidad, cualquier persona con sentido común que se oponga a estas ideologías disolventes contra el ser humano, contra la familia, contra nuestros países, deben entender que tienen que dirigirse al joven de manera no solamente fáctica, sino también transmitirle emociones, propósitos, aspiraciones. El joven sueña. Entonces, démosle un lenguaje que le permita canalizar esos sueños en acción política. Hay una declaración que hiciste que me pareció muy interesante porque dijiste que encontraste similitudes entre el pensamiento de Confucio con los valores occidentales. ¿Podrías decirnos qué similitudes tú ves entre este tipo de filosofía? En realidad también lo que te demuestra la similitud entre las sociedades asiáticas increíblemente y las latinoamericanas o hispanoamericanas, el amor por la familia, por ejemplo, el respeto a los ancianos, a la tradición, a las costumbres. El confucianismo se basa en eso, en estructuras, en autoridad, en jerarquías, porque se entiende que eso da orden y estabilidad social, parte desde la familia y eso lo proyectas después hacia la sociedad en su conjunto. Entonces sí hay un paralelo muy claro entre el confucianismo chino que se diseminó por toda Asia y también nuestra mentalidad hispanoamericana. Muchísimas gracias, Miklos. ¿Te gustaría agregar algo más para nuestra audiencia de The Epoch Times? Bueno, sí, muchas gracias a toda la gente de Epoch Times. He visto con mucha alegría cómo el medio ha ido creciendo, ha ido desarrollándose. Al principio empezaron siendo marginales como todos nosotros y ahora ya son un medio establecido y eso es producto de su esfuerzo, de su trabajo y de la convicción fuerte que también tienen, ¿no?, de las ideas que estamos proveyendo. Así que gracias por apoyarnos. Gracias, Miklos. Fue un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Nos encontramos en la CIPAC México con Verónica Toler. Bienvenida a The Epoch Times. Bueno, muchas gracias. Son amigos además, así que muchísimas gracias. Pero, ¿podrías compartirnos cómo fue que te convertiste en directora nacional contra la trata en el gobierno de Argentina? Claro. Bueno, primero que nada, hace 25 años que vengo luchando contra la trata de personas, ¿sí? Encontré la trata, me la choqué a la trata siendo periodista de investigación como soy. Entonces me encontré distintas situaciones de explotación laboral, por ejemplo, de hacheros que vivían en condiciones deplorables. Me encontré chinas indocumentadas en la ruta que las estaban llevando a argentinos que les quitaban sus documentos, su teléfono, no hablaban el idioma, las llevaban a vender a Buenos Aires. Me encontré una niña de 14 años, que me tocó cubrir el caso, que había sido engañada con el método del romance. La
tratan realmente muy mal, es decir, la encierran, la cortan con vidrios, la queman con cigarrillos, la golpean con alambres de púa, le quiebran costillas, la violan permanentemente para quebrar su voluntad y hacer que luego haga lo que ellos quieran en trata sexual. Esto que le hicieron a ella en ese momento se llama periodo de ablande. Hay periodo de ablande en muchas modalidades de trata, donde también aplican obligación de consumir sustancias, donde les quitan la posibilidad de dormir, es decir, la persona se enloquece sin poder dormir y después hace lo que sea, o amenazas, por supuesto. También se aplica muchísimo el hambreo, la sed. Y luego hay otras modalidades donde lo que se aplica es el engaño, las promesas engañosas laborales, que después terminan en trata laboral o en trata sexual, ¿sí? Y hay muchas modalidades más. Es importante saber, digamos, que hay trata de distinto tipo. Siempre se piensa solo en la sexual, pero está la laboral, está la esclavitud neta y llana con personas encerradas, está la condición de siervo como en la época medieval, la gleba, digamos, está la extracción de órganos para la venta y el tráfico, la mendicidad forzada, el matrimonio servil y forzado, la venta de menores, etc. Hay muchas modalidades de trata. Contra todas ellas estamos luchando. ¿Y cómo me convertí en esto? Bueno, porque hace 25 años que vengo trabajando contra la trata. Y este año la ministra de Seguridad de mi país, Argentina, Patricia Bullrich, me llama en marzo y me dice, el puesto, el lugar, la posición de directora de lucha nacional contra la trata no está cubierto, ¿sí? Porque había habido un cambio de gobierno, etcétera, y me gustaría que fueras vos, me dice. Entonces, bueno, lo pienso, veo que después de haber denunciado e investigado a la trata, por primera vez podía ejecutar planes de gobierno contra la trata, planes que debemos crear en la dirección que yo tengo. O sea, me toca con el equipo que trabajamos el diseño de las políticas públicas y planes bienales de lucha contra la trata en prevención, en persecución, en asistencia de las víctimas y en coordinación internacional y articulación con muchos organismos. Entonces, bueno, siento que la vida te prepara para determinados retos. 25 años me preparé y hoy estoy luchando contra la trata desde el Comité Ejecutivo de Argentina. Qué orgullo y muchas felicidades, Vero. Y quisiéramos saber tu perspectiva de la situación que se vive en Argentina, particularmente sobre este tema. Pues Argentina está muy bien posicionada a nivel internacional. Hay calificaciones que se hacen, quiero decirte. Anualmente la Secretaría de Estado de Estados Unidos emite informes sobre la situación de la trata global y por país y se califica según el tipo de lucha que se haga, según la cantidad de judicializaciones y persecución de tratantes, etc. Argentina es, desde hace 3 o 4 años, está en el nivel 1, son 3 niveles. El 1 es el más alto, ¿pero por qué? Porque Argentina tiene muy buenas herramientas, ¿sí? Muy buenas herramientas para acompañamiento de la víctima, para allanamiento, para el trato médico, psicológico, jurídico, etcétera, ¿sí? Refugios y demás. Tratar de reincorporarlo luego laboralmente, etcétera. No significa que está en nivel 1 porque no hay trata, al contrario, hay trata, hay mucha, pero hay muy buenas herramientas de trabajo y persecución. Entonces, esa es la situación de Argentina y en ese marco estamos trabajando y estamos inclusive tratando de ampliar el número de herramientas y ampliar, por ejemplo, cambios en la legislación. Hay 6 modalidades de trata reconocidas en mi país, queremos incorporar 2 más. Queremos que la mendicidad forzada y la venta de niños sea trata. Pero, y sabemos que el tema de la trata es un tema transnacional. ¿Cómo desmantelar a estas organizaciones que no solamente operan en Argentina, sino que también están en diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y México? Bueno, con excelente investigación, digamos, es decir, la persecución tiene que venir con la investigación y la persecución desde las fuerzas de seguridad, la denuncia de los ciudadanos, que tenemos que ser conscientes de que todos debemos denunciar. Es decir, ves alguna situación sospechosa, conoces algún caso, etcétera, las denuncias siempre son anónimas, no te comprometen, pero podés estar salvando una vida. Entonces, todos los países tienen un número telefónico de denuncia anónima, hay que usarlo. Luego, quebrar la pata económica de la trata. ¿Sí? Nosotros en Argentina estamos formando ahora una mesa de investigación del lavado de activos interinstitucional. Hemos convocado desde el comité, convocamos a muchas organizaciones para que no solo haya persecución penal de la trata, sino que haya persecución financiera, porque sin dinero y sin ganancia la trata no puede operar. Entonces, pretendemos quitarle oxígeno a la trata. Luego,
la organización internacional. Estamos trabajando con muchos países de Latinoamérica, tenemos mesas binacionales, mesas trinacionales, etcétera. Digamos, hay muchas herramientas, pero sobre todo quiero que los ciudadanos se convenzan, entiendan que todos tenemos que denunciar a la trata, todos tenemos que ser ojos en el camino para ver situaciones sospechosas, llamar y posiblemente salvar una vida. Uno de los temas más sensibles es el tema de la trata de niños y particularmente hace unos meses fue muy famosa la película Sonido de Libertad. Como ciudadano promedio, ¿qué podemos hacer para combatir este crimen? Sonido de Libertad es una excelente película, pero además narra un caso real, ¿sí? Entonces yo recomiendo primero que nada que la vean los que no lo vieron. Recomiendo que la utilicen en acciones de sensibilización, por ejemplo, en escuelas, en reuniones de clubes de barrio, en reuniones con equipos de fútbol, con universidades, con docentes. Para todo tipo de nivel es importante verla y entender cómo opera la trata. Y es un buen disparador para luego generar acciones. Entonces, por un lado eso sobre la película, excelente trabajo de Eduardo Verástegui en esto. La trata de niños, claro, es real y está en todos los países y México tiene mucha trata sexual de niños y trata laboral de niños y además los niños son target entre los 11 y los 17 años en México, son target para la extracción ilegal de órganos y la venta, ¿sí? Entonces, y los niños migrantes son realmente también target para la explotación, la venta, el sometimiento. Hay mucho que hacer en México contra la trata de niños, pero también lo están haciendo. Es decir, el gobierno mexicano lucha contra la trata y tiene un buen trabajo contra la trata y una buena ley contra la trata, ¿sí? La ciudadanía entera tiene que despertarse y entender. Hablar de trata no es la conversación bonita del sábado de noche o del domingo de mañana en la familia, pero es la conversación absolutamente necesaria. Abrir cabezas, decir lo que sucede, estar atentos, no caer en las redes de trata, pero además estar alertas para poder denunciar y salvar. Pero Estados Unidos es uno de los consumidores de trata y particularmente de México. ¿Qué acciones tú crees que debería tomar el gobierno estadounidense para frenar este consumo tan grande? Bueno, es que sucede que Estados Unidos es el primer consumidor de niños, de trata sexual de menores. Entonces, también tienen sus leyes y también tienen a grandes luchadores contra la trata de niños, pero yo creo que es un tema de educación, de concientización, es un tema de aclarar que cada cliente es un tratante, es un cotratante, es un culpable cada cliente, ¿sí? Porque sin clientes no hay trata. Entonces, por ejemplo, la penalización del cliente sería una maravilla en todos los países. ¿Pero te gustaría agregarle algo más? Solamente que seamos conscientes de que la indiferencia mata, que no podemos dar la espalda en estas situaciones y que todos estamos comprometidos, a partir de que sabemos que hay trata y lo que significa la esclavitud, todos estamos comprometidos a luchar contra ella. Y bueno, me gustaría pedirte que le mandes un mensaje a nuestra audiencia que te está viendo en vivo. ¡Ah, qué bien! No sabía que era en vivo. Pero por supuesto, con mucho cariño, sabes que soy periodista. Así que con muchísimo gusto, primero agradecerles esta oportunidad de poder charlar con ustedes, de poder abrir cabezas y concientizar. Y por supuesto, a ver, a toda la audiencia, por favor, despabilémonos, despertémonos, que la trata existe, que la esclavitud humana existe, que hay 50 millones de seres humanos esclavizados en el planeta, que estamos en la época de la humanidad con mayor número de esclavos, mayor, con toda seguridad, mayor. Entonces, no podemos permanecer indiferentes. Muchísimas gracias, Vero, por hablar con The Epoch Times. Gracias a ustedes. Nos encontramos el día de hoy en la CIPAC México con Joseph Umire y nos gustaría comentar un poquito sobre la situación política en Venezuela. Joseph, bienvenido a Epoch Times Español. No, gracias por la invitación, un gusto siempre. Actualmente Venezuela se encuentra en una crisis política. En una entrevista tú mencionaste que China, Rusia e Irán tienen intereses en mantener al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Podrías ampliarnos un poco más para nuestra audiencia? Sí, mira, Venezuela en el siglo XXI se ha convertido en más que un gobierno, un régimen, dos cosas, un sistema criminal, que su naturaleza es expansión, utilizar un crimen organizado transnacional para expandir en su terreno, pero más importante, una plataforma para construir destabilización y conflictos por todas las Américas. Migración, narcotráfico, ataques cibernéticos, desinformación, todo eso son capacidades que el régimen de Maduro tiene hoy en día gracias
a la tecnología y a la inteligencia de Rusia, China e Irán. O sea, si no fuera por Rusia, China e Irán, el régimen de Maduro no aguantaría, sabiendo ahora que alrededor del 70% de su población lo rechaza, como salió en los resultados de las elecciones el 28 de julio. Entonces, la única forma que ellos pueden mantener en poder es con su apoyo externo que tienen de esos tres países. El armamento viene de Rusia, la inteligencia viene de Irán y la tecnología viene de China. Y esa es la forma que han reprimido más de 2.000 personas, arrestaron más de 2.000 personas en Venezuela, murieron más de unas docenas de personas. Entonces el régimen de Maduro depende de ese apoyo externo y por lo tanto lo sabe y por eso nunca rompa sus relaciones y sus líneas con esos tres países, Rusia, China e Irán. ¿Y por qué debería importarle a Estados Unidos esta crisis política que se vive en Venezuela? Bueno, es que ese es el escenario donde vivimos. No, si esto estuviera pasando en Taiwán, tal vez es importante, pero no al nivel de nos infecte directamente. Se estima, si el régimen de Maduro puede mantenerse en poder, que por lo menos 2, sino 3 millones de migrantes van a salir de Venezuela en este próximo año. Es un número astronómico con una crisis fronteriza de Estados Unidos que tenemos, crisis migratoria que ya tenemos muy presente. Entonces, el tema de Venezuela para Estados Unidos es una... Yo creo que más que cualquier cosa es una problema que nos está obligando a prestar más atención. Y si no tenemos una solución a este problema, se va a empezar a expandir, porque hay Nicaragua, hay Bolivia, hay Cuba, hay otros países que tienen esas mismas condiciones y pueden empezar a tener un vecindario que no solamente es inhospitable para Estados Unidos, pero peligroso para americanos viajar y hacer turismo y todo lo que normal se hace. Y frente a este escenario, ¿qué opciones le quedan a Venezuela para buscar una transición? Mira, yo creo que María Corina Machado ha hecho un esfuerzo valiente, sinceramente, y una estrategia electoral brillante para poder mostrar al mundo la naturaleza del régimen. En los últimos 4 años, el gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Biden, ha hecho una forma de apaciguamiento con el régimen de Maduro, dándoles muchos beneficios, levantando sanciones, soltando presos, dándoles condiciones donde ellos se sienten empoderados para hacer lo que acaban de hacer, el fraude electoral más grande de la historia de América Latina. Entonces yo creo que la oposición ha hecho un excelente, específicamente María Corina y Venezuela ha hecho un extraordinario esfuerzo, pero ahora se están enfrentando no al régimen de Maduro, sino al apoyo externo que reciben tanto de la región, con países como México, Colombia y Brasil, pero el apoyo internacional que reciben de Rusia, China e Irán. Entonces yo siempre he dicho que María Corina y la oposición en Venezuela no va a poder salir de ese problema solos, van a necesitar un apoyo externo. Y tal vez no tiene que resistir solamente a Nicolás Maduro, tal vez tiene que resistir solamente al presidente Joe Biden, porque si hay un cambio en la Casa Blanca este noviembre, la actitud y los esfuerzos de Estados Unidos van a ser muy diferentes frente a la oposición venezolana. Y precisamente quería hablarte de eso, porque el Departamento de Estado ha reconocido a Edmundo como la persona que ganó las elecciones democráticamente. Sin embargo, no lo reconocen como presidente electo. Y lo mismo ha pasado con Argentina y otros países de la región. ¿Qué perspectiva tienes sobre esta postura que ha tomado Estados Unidos? Mira, uno es un poco ilógico, si alguien ganó las elecciones no es el presidente electo, es un poco incoherente esa posición, pero yendo más allá, yo creo que el único gobierno que realmente ha sido muy firme es Argentina, desde el inicio, llamado esto fraude, no reconociendo a Nicolás Maduro. Otros países han hecho lo mismo, Paraguay, Panamá, República Dominicana, bueno, creo que a 10, 11 países de la región, pero el balance de la región está manejado por 3 países, que es México, Brasil y Colombia, y no son cualquier país, son países grandes con potencia en la región y una esfera de eco mediático en la comunidad internacional. Y el problema que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es, en vez de liderar la región y mostrar cómo debemos tener una política sobre el caso de Venezuela, han podido poner un asiento atrás y han dejado que México, Colombia y Brasil toman ese liderazgo. Eso no es la posición de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tomar liderazgo. Todos miran a Estados Unidos para saber qué es lo que va a hacer, para saber cómo va a reaccionar. Y lo que pasa ahorita es México, Colombia y Brasil han tomado una posición tibia sobre el tema de Venezuela. No lo quieren decir que fue fraude, no quieren decir que no fue fraude, están tomando una línea ambigua y lo único que sirve realmente es comprar tiempo, porque lo único que Maduro quiere es comprar tiempo para tal vez de falsificar algunas de esas evidencias para su resultado que él promueve, o que la gente se olvide, de que pasen meses, otras cosas pasen en la región y la gente se olvida y la posición venezolana queda donde siempre ha estado, aplastado por el régimen. Entonces, la posición de estos 3 gobiernos ha sido muy débil, Colombia, Brasil y México, pero Estados Unidos no ha dado una posición firme para liderar en la región.
Y justamente que tocaste este tema de México, Brasil y Colombia, ellos han propuesto dos posibles salidas. Una es un gobierno de coalición conformado entre la oposición y el gobierno de Maduro, y la otra es como la realización de nuevas elecciones. ¿Cuál es tu perspectiva sobre estas propuestas que ellos están haciendo? No, eso ya fue rechazado tanto por la oposición en Venezuela como la propia comunidad, que creo que es más firme con este tema, empezando con lo que se llama en inglés power sharing, ¿no? De cohabitar. Mira, eso no funcionó en Bolivia, no funcionó en Filipinas, no funcionó en Siria. Eso no funciona porque lo que pasa cuando pones una equivalencia entre actores democráticos y actores de dictadura es la democracia falla. Mira lo que pasó en Bolivia. Tuvieron como una transición, buscaron salir de un régimen que era con una característica parecida al régimen de Maduro en Venezuela, en ese caso Evo Morales. Y un año después la oposición está en la cárcel. El gobierno regresó, tal vez no Evo, pero el MAS, el movimiento al socialismo, y el país está a punto de una crisis humanitaria y crisis económica. Lo mismo va a pasar en Venezuela. Entonces, eso no es una solución, eso simplemente es empujar la pelota más lejos en el futuro. La segunda, de repetir las elecciones, me parecen absurdas, sinceramente, porque si las elecciones ya fueron muy difíciles hacer el 28 de julio, es imposible repetirlos con este nivel de represión. Bueno, hay 2.000 personas arrestadas por simplemente tuiteando o haciendo una declaración en redes sociales, nadie va a salir a votar. Y es más, hasta que salen a votar, ¿qué confianza van a tener que no le van a hacer repetir el mismo ciclo? Entonces yo creo que ninguna, ni repetir las elecciones, ni tratar de compartir el poder son soluciones al problema. La solución es muy sencilla. O sea, las evidencias existen, las actas están en un servidor. Edmundo González Urrutia ganó la elección, es el presidente electo, la comunidad internacional tiene que reconocer esto porque es el voz del pueblo venezolano y el régimen tiene que decidir que si se mantiene, reprime y se cierra al mundo o busca una forma de tal vez mantenerse para una elección en el futuro, pero con un poco de legitimidad en el escenario político de Venezuela. Excelente. ¿Te gustaría mandarle un mensaje a nuestra audiencia que te está viendo? Bueno, un saludo a The Epoch Times, uno de mis medios más favoritos que tengo. Solo tengo 2 suscripciones, Wall Street Journal y Epoch Times. Yo leo el Epoch Times, invito a todos que leer Epoch Times y siempre el análisis que yo hago y otros expertos hacemos, siempre les encanta compartir con ellos porque es un medio que realmente reporta la verdad con mucha veracidad, entonces mucha credibilidad. Entonces les agradezco por su tiempo y por el esfuerzo que hacen. Muchas gracias, Umire, por estar con The Epoch Times. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Y qué les parecieron estas interesantes entrevistas? Algunos temas muy conmovedores, de mucha información también y de compartir otros puntos de vista que estos líderes de toda América Latina y Estados Unidos están compartiendo con toda la audiencia. Así que si les gustaron, por favor, denos like, suscríbanse y compártanos. Los esperamos en la próxima edición de Líderes del Mundo Hispano. Que tengan muy lindo día.